Muy buenas noches a todos nuevamente. Les doy la bienvenida a nuestra última clase del curso La Obra del Salvador. Hemos pasado ya por mucho juntos. Qué bendición tan grande haber sido su maestro. Qué bendición tan grande haber podido compartir este tiempo con ustedes. Le doy gracias y honra a Dios por haberme permitido pasar este tiempo juntos, que aunque estemos separados por millones de kilómetros de distancia, igual por medio de la fe nos podemos reunir y nos podemos mirar a los ojos y decir que somos hermanos y hermanas en Cristo. Nuestra lección número 8 se basa en Jesús se levanta de entre los muertos, la historia de Lucas, capítulo 23, que fue el texto que les había pedido que prepararan para la tarea el día de hoy. Nuevamente los saludo, les doy la bienvenida y comenzamos siempre con una oración. Y oramos. Qué maravillosa noticia, amado Jesús, que estás vivo. Ni la muerte ni la tumba te pudieron detener. Para nosotros es un gran consuelo saber que tú tienes poder sobre la muerte. Te pedimos que nos ayudes a confiar en que tú nos levantaste de los muertos también a nosotros, también nos levantarás de entre los muertos a cada uno de nosotros en los últimos días. Todo esto y más lo oramos en tu nombre y en el nombre del Padre y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy son los siguientes de nuestra última clase juntos. Vamos a ver el método de las 4C, repasarlo por última vez para leer y entender Lucas capítulo 24 y Juan capítulo 20. Y vamos a basarnos en las preguntas de la tarea que había pedido que prepararan, y vamos a enfatizar ciertos comentarios que quiero que tengamos presentes. Luego vamos a identificar la importancia de la resurrección para nosotros, porque es que es importante que resucitemos nosotros también. Y por último, vamos a aplicar la obra del Salvador. Todos los contenidos de este curso lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Quiero que preparen o que me hagan el comentario de qué aprendieron, qué significa, qué es lo importante, cuál fue el punto de esta clase, porque es que vimos todo esto de la vida de Jesús en su ministerio en la última semana antes de que muriera. La importancia de la obra del Salvador a nuestras vidas. El método de las 4Cs, que es un método diseñado por Academia Cristo para que todos nosotros podamos tener un plan, un esquema, una idea de cómo compartir una historia bíblica con otras personas. Las 4Cs nuevamente que son el captar, contar, considerar y consolidar. Y el día de hoy tengo el siguiente captar para ustedes. Una pregunta. ¿Qué querían lograr los fariseos al pedir que Pilato sellara la piedra y pusiera soldados en el sepulcro de Jesús? Y en otras palabras, ¿de qué tenían miedo? ¿Qué querían lograr haciendo que Pilato sellara la piedra y pusiera soldados en el sepulcro de Jesús? ¿Y por qué es que tenían miedo? ¿Qué piensan, habiendo leído, habiendo escuchado, habiendo repasado la historia de la resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Qué piensan? Luis, adelante, tienes tu mano levantada. Bueno, yo no voy a hacer muy largo el comentario, pero lo que yo tengo entendido y lo que se dice la palabra es que ellos tuvieran miedo, como Jesús dijo que iba a resucitar. Entonces ellos no creían en que Jesús iba a resucitar, pero entonces como ellos, según ellos eran muy inteligentes, mandaron a sellarla con una gran piedra para que los discípulos o alguien no le robe, no le saque el cadáver de Jesús y digan que había resucitado. Entonces, eso era el miedo de ellos. Eso es lo que yo puedo compartir. Muy, muy bien, excelente. Raúl, ¿qué más quisieras añadir? Bueno, yo pienso, de acuerdo a lo que he leído, que Pilatos no creía ni los fariseos que Jesús fuera a resucitar, pero sí temía que sus discípulos robaran el cuerpo. Y una de las causas de colocar los soldados y esa piedra tan pesada era para que precisamente le impidiera cualquier robo del cuerpo de Jesús. Esa es mi apreciación, hermano. Muy bien, excelente, Raúl. Orlando, te doy la palabra. Gracias. Yo quiero aportar de la siguiente manera. Eh, Se dice que los discípulos estaban encerrados con las puertas bien cerradas porque había un miedo a los líderes judíos.
Este miedo se originaba porque los líderes religiosos judíos obviamente habían sido responsables de la crucifixión de Jesús y que podrían buscarlos a ellos también para poderlos crucificar. Ellos temían por ello que ese miedo ha trasuntado en que ellos estaban encerrados. Muy, muy buen comentario, excelente. Recordemos que tenían miedo, tanto los discípulos como los fariseos, no necesariamente Pilato, pero los fariseos tenían el miedo de que los discípulos crearan un alboroto. Sí tenemos con seguridad y podemos decir que los discípulos, que los fariseos no creían que Jesús fuera a resucitar de nuevo. Y bueno, también los discípulos dudaron y no tenían ni idea de que si iba a pasar o no, habían escuchado de que iba a pasar, pero habiéndolo visto morir de una manera tan fuerte, no creían que sí fuera a volver a resucitar. De la misma manera, los fariseos no creían que Jesús iba a resucitar, pero tampoco querían que los discípulos crearan un alboroto. Cuando una persona con importancia que tiene ideas que están moviendo a las personas, que tienen ideas que son bastante provocadoras, que motivan a la gente de una forma que a veces al gobierno o a las personas en liderazgo causa preocupación, esas ideas se reenfatizan mucho más a la hora de que esta persona muere como un mártir, muere como tratando de evolucionar o proclamar sus ideas y sus conocimientos al punto en el que es llevado a la muerte. Y cuando Jesús fue llevado a la muerte, como sus discípulos eran tan fieles, los discípulos no querían, los fariseos no querían que los discípulos robaran el cuerpo de Cristo y crearan este alboroto diciendo de que sí verdaderamente resucitó y si verdaderamente está vivo, habiéndose robado el cuerpo. Nosotros sabemos con seguridad que Jesús resucitó por su propia cuenta, y es más, la historia nos cuenta de que sí, cerraron la piedra, cerraron la cueva con esta piedra gigante, pusieron a dos guardias para cuidar la tumba, para que nadie se acercara, y aún así el registro histórico es que Jesús resucitó. Es confirmación aún más para cada uno de nosotros de saber de que primero que nada los discípulos no robaron el cuerpo, los discípulos no fueron capaces de hacer esto, los fariseos habían sellado la tumba con todas las cosas de la ley, con los guardias y con todo, y de que Jesús realmente resucitó por obra de Dios porque Él es Dios. Y vamos a hablar de esto al final de nuestra lección el día de hoy. Pero ¿qué querían lograr los fariseos? Que no se llevaran el cuerpo de Jesús y crearan un alboroto lleno de mentiras. Y, nos da la confianza de saber de que Jesús realmente resucitó por la historia. ¿Tenían miedo? Pues claro que tenían miedo, porque todas las personas que seguían a Jesús eran bien fieles y creían de que Él era el Cristo. Y si encontraban el cuerpo, pues quién sabe qué era lo que iban a hacer con tanto alboroto del cuerpo de Jesús. Muy bien. Con eso en mente, contamos la historia que se encuentra en Lucas capítulo 24 y que se encuentra en Juan capítulo 20. Como se habrán dado cuenta, la misma historia con y mismos personajes y mismas cosas que están pasando a su alrededor. El día de hoy voy a pedir por un voluntario. Puedes escoger hacer la combinación de las dos historias o enfocarte solo en una que te haya parecido más interesante, y voy a pedir a un voluntario que nos quiera contar la historia en sus propias palabras. Cuando cuentes la historia, trata de contarla en tus propias palabras sin añadir a un tema importante, sin añadir un tema personal tuyo, una idea personal tuya, y sin remover un tema importante que la historia haya tocado o haya hablado. ¿A quién le gustaría ser el voluntario el día de hoy para contar nuestra historia? Fabiola, ¿te gustaría contarnos la historia? Tienes tu micrófono apagado, Fabiola. Ya, me voy a enfocar en Lucas, por favor. Adelante, adelante. Bueno, según la Biblia, habla de la resurrección en Lucas 24 del 1 al 2.
dice que el primer día de la semana, que era domingo, entonces las mujeres salieron de mañana a ver en el sepulcro, trayendo las especies para ungirle, unas especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesucristo. Y hallaron, y dice que hallaron la piedra removida. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Dice que cuando ellos estaban ahí se quedaron espantados, asustadas. Y dice que junto a ellas estaban dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron, dice el rostro. Y ellos le dicen, no está aquí, o sea, no está aquí. Dice, ¿por qué le buscáis entre los muertos? Él está al que vive. Y entonces dice que les dijo que es necesario que el Hijo del Hombre sea perdón, que sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron, en ese momento se acordaron de lo que él les había dicho. Y volviendo del sepulcro, dieron las buenas nuevas a los 11 discípulos porque uno no estaba allí. Eso le puedo contar. Muy, muy, muy bien, Fabiola, excelente. Y nuevamente un buen ejemplo de cómo podemos contar una historia bíblica en nuestras propias palabras. Yo como maestro siempre les he dicho que si tienen la oportunidad de leer la historia con el tiempo de las personas con las que están compartiendo la historia, que la lean, porque así evitamos sacar información importante y añadir nuestros propios pensamientos. Pero por cuestiones de tiempo, no solo en esta clase, pero en nuestras vidas generales, a veces se nos hace muy difícil compartir una historia bíblica leyéndola versículo por versículo y por eso es que estamos practicando los beneficios de contar una historia en nuestras propias palabras. Muy, muy bien, Fabiola, excelente. Continuamos con nuestras preguntas de considerar. Preguntas que parecen que sean un poquito fáciles, pero que nos ayudan a todos a ponernos en el mismo papel, en la misma historia. La primera pregunta que es la siguiente, ¿cuáles son o quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Fabiola, adelante. Bueno, las mujeres, Jesús, los dos varones, los hombres, los 11 apóstoles, María Magdalena, Juana, María Madre de Jacob, el Espíritu Santo. Muy bien, excelente. Excelente, excelente. ¿Cuáles son los objetos o animales o cosas de esta historia? Los objetos, animales o cosas de esta historia. Luis, adelante. Luis. Luis, tienes tu micrófono apagado. Es el sepulcro, especies. Ahí se menciona cuerpo, pero aunque no estaba el cuerpo ya, vestiduras, tierra, eh, lienzo, puertas, porque tomé de Juan, manos, costado y clavos. Muy bien, excelente. ¿En dónde ocurrió esta historia? ¿En dónde ocurrió esta historia? ¿En qué lugar? Fabiola, adelante. En Jerusalén. Muy bien, en Jerusalén. Y específicamente estamos hablando en el sepulcro de Jesús, el lugar donde estaban reunidos los discípulos, que era una puerta cerrada. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Lucas 24 nos dice la respuesta. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Luis, adelante. Bueno, sucedió el día de Pascua, el primer día de la semana, Muy bien. ¿Y el primer día de la semana es cuál día? Según los... domingo. Excelente. Muy bien, muy bien. Raúl Germán también comentó después de la muerte de Jesús, el domingo, la resurrección.
Y específicamente en el tiempo del domingo ocurrió muy temprano en la mañana, muy temprano en la mañana, el primer día de la semana, el domingo, la noche el mismo día, 8 días después. ¿Cuál es el problema o los problemas principales de esta historia? ¿Qué problemas se encuentran en esta historia? Raúl Germán, adelante. Bendiciones, buenas noches con todos. El problema que yo veo en la historia, ¿no? Es que primero, había incredulidad por parte de los fariseos que iba a resucitar, y también vemos la incredulidad de uno de los discípulos en Juan 20, que dice el relato de que él pidió ver a Jesús, ver sus manos, poner su dedo en lo que es el hueco de Jesús en los clavos. Entonces ese es un problema de incredulidad. Muy bien, la incredulidad de las personas que habían pasado, la resurrección, ¿verdad? Las mujeres que habían venido a ver el cuerpo y ya no estaba, que qué era lo que estaba ocurriendo. Excelente, Fabiola, tienes tu mano levantada. El problema que yo encuentro es que la falta de fe, inclusive de las mujeres, porque se bajaron con las especias para ungirle al cuerpo y se habían olvidado lo que Jesucristo les había dicho y los apóstoles iguales. Entonces, la falta de fe. Muy bien, la incredulidad, la falta de fe, Jesús les dijo que esto iba a pasar, que en 3 días iba a resucitar y las personas habían visto esta muerte, este sufrimiento por el que pasó y se les olvidó, no cayeron en cuenta, no habían reconocido o pensado muy bien en las palabras que compartió Jesús con ellos antes de morir. Excelente, excelente, la falta de fe, la incredulidad. Tenemos el Salmo 16:10 delante de ustedes, el salmo que dijo Jesús: ¿por qué no me abandonarás en el sepulcro? No dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Cuando Jesús murió en la cruz, tenemos la plena seguridad de que aunque pareciera que fue abandonado, que aunque pareciera que no, que estaba sufriendo injustamente, lo pagó todo y dio su espíritu gratuitamente a cada uno de nosotros para que tengamos la fe y tengamos la salvación por medio del sacrificio que él hizo. No dejarás que sufra corrupción de cuerpo y de alma. Sabemos que Jesús no se quedó muerto y su cuerpo no se decayó, no se convirtió en tierra, no se fue comido por gusanos, sino que fue restablecido, recuperado y está viviendo en los cielos, esperando el día correcto para volver. Y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Luis, tienes tu mano levantada, adelante. Bueno, yo también digo el problema, bueno, lo que comentaron los hermanos sí está bien, pero también hay un problema que los otros, o sea, para zafar su duda, se fueron a confirmar que Jesús no estaba ahí. En cambio, el problema de Tomás, él se mantuvo hasta varios días después, yo creo que él estaba dudando. Entonces es un gran problema también, yo veo. Muy, muy bien. Por supuesto, que aunque era discípulo de Jesús, que aunque los otros 11 discípulos o 10 discípulos estaban diciéndole de que esto pasó, él resucitó, está vivo, Tomás aún así se quedó en su incredulidad, en su falta de fe y dijo: si no lo veo con mis propios ojos, si no le pongo mis dedos dentro de sus heridas, no voy a creer. Y si le pasó al discípulo de Jesús, ¿cuánto más no va a pasarle a las personas de hoy en día que no han visto, que no vieron a Jesús cuando estuvo vivo en la tierra? Nosotros podemos contarle a las personas y tenemos esta fe que es dada a nosotros gratuitamente, pero al contarle a otra persona, obviamente van a tener esa falta de fe, esa incredulidad de que esto verdaderamente ha ocurrido. Hablamos un poquito de cómo los problemas y si se resuelven, pero en tus propias palabras, se resuelven estos problemas que estamos discutiendo, que estamos hablando de la muerte de Cristo, y si se resuelven, cómo se resuelve la incredulidad y la falta de fe. Fabiola, adelante. Y se resuelve el problema con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
y la confirmación porque luego se apareció en ellos y también les dio el Espíritu Santo. Muy bien, excelente. Jesús les dio la confirmación de que aunque tenían sus dudas y sus falta de fe, les dio la confirmación de que sí había resucitado, de que lo que había pasado era verdad y de que quería que compartieran este mensaje con cuantas personas pudieran para la salvación de sus almas. Excelente. ¿Alguien más? ¿Se resuelven los problemas que hablábamos? Y si se resuelven, ¿cómo se resuelven? Luis, adelante. Bueno, como aquí está la base principal es la incredulidad, falta de fe, y sí se resuelve porque principalmente Tomás cree y los otros también creyeron, pero más de aquí Tomás creyó que era verdad. Correcto. Muy bien. Excelente. Tengamos todo esto presente, nos metimos en el papel, hablamos de los personajes, hablamos de los problemas y las circunstancias, tengamos todo lo presente a la hora de consolidar nuestros conocimientos. Las preguntas de consolidar, yo como maestro personal de Academia Cristo siempre les he compartido que creo que las preguntas de consolidar a la hora de compartir o enseñar una historia bíblica son las preguntas más importantes a la hora de llevar este mensaje a cabo. ¿Por qué? Porque nos muestran nuestro pecado y nos muestran el amor de Dios. Dos cosas que son extremadamente importantes. Pero antes de llegar al pecado y el amor de Dios, voy a compartir con ustedes el punto principal de esta historia. El punto principal de la resurrección de Cristo, de la muerte en el sepulcro, de los guardias y apareciéndose nuevamente con los discípulos es el siguiente. Ante el sepulcro abierto y vacío, dos ángeles dijeron a las mujeres de Jesús, se levantó de entre los muertos. Jesús mismo se le aparece a los discípulos y les da paz. Nuevamente, ante el sepulcro abierto y vacío, dos ángeles dijeron a las mujeres que habían venido a curar el cuerpo que Jesús se levantó de entre los muertos. Jesús mismo se les aparece a los discípulos y les da la paz. Mensaje muy importante que tenemos que recordar. Mientras hablamos de esto, ¿qué pecado te lleva a confesar esta historia? Personal o general, ¿qué pecado ves en esta historia? Luis, ¿tienes tu mano levantada? Bueno, como acabamos de decir, la falta de fe y la incredulidad a veces, que eso a todos nos pasa. En algún tiempo, muchos dicen que no, pero a veces nos pasa a todos y hay que reconocer. Muy bien, Luis. ¿Quisieras hablar un poquito más de ese tema? Compárteme un poquito más. Es por decir como, por decir la gente que no conoce de Cristo, ¿verdad? A veces nosotros le hablamos la palabra y por X, por decir, están pasando un problema, están enfermos también. Entonces la gente viene a Cristo, porque a veces también cuando estamos dando a conocer la palabra, tenemos que tener cuidado cómo le damos el mensaje. Muchas veces decimos que si es que viene a Cristo, se le va a quitar los problemas y todo. Entonces la gente a veces se entrega más por eso. O sea, porque dicen, ah, no, con Cristo me dicen que ya vaya a solucionar, que si estoy enfermo me voy a sanar y mis problemas ya no voy a sufrir. ¿Por qué le digo esto? Porque, como yo le comento, antes yo vivía en Estados Unidos y justo yo caminaba por una ciudad y me vino una muchacha a evangelizar. Entonces yo le dije, pues, o sea, le oí un poquito, pero yo le dije, bueno, hermana, yo conozco de la palabra y usted es mejor que comience a hablar a gente que no está ahí, que conoce la palabra. Entonces, porque era de otra denominación y yo no quería caer en el debate. Entonces, tanto que me insistió, yo le dije así, pues digo, entonces, a ver, hablemos. Ya digo, dígame usted primeramente, ¿usted por qué vino a los pies de Cristo? Me dice, no, porque a mí me dijeron que yo estaba enferma y que me iba a sanar y que todos los problemas iba a sufrir.
que ya se iban a solucionar y que yo nunca, si acepto a Cristo, nunca voy a tener problemas, no voy a sufrir. Entonces yo le dije, es una mentira que le han dicho, pues. Si con Cristo nosotros, cuando nosotros aceptamos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en nuestro corazón, vamos a sufrir más. Entonces a ella se quedó como asustada y me dice, de verdad, dice, muéstrame un versículo. Digo, ahí está en la Biblia, vamos a leerlo. Entonces, para no ir más, ir a más, y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. A veces nosotros cuando todo está bien, estamos alabando al Señor, estamos cantando, gloria a Dios, aquí en la iglesia, ya. Pero de repente a veces si nosotros no estamos bien agarrados de la palabra, a veces nos viene un problema pequeñito o una enfermedad y vemos que Dios, por lo más que nosotros oremos, hagamos todo lo que dice la palabra, pero Dios no nos sana. ¿Por qué? Porque Él sabe lo mejor para nosotros. Quizás estamos mal en los caminos de Él y todo. Entonces Él nos da una oportunidad para que nosotros nos examinemos. En vez de nosotros hacer eso, a veces, ¿qué es lo que decimos? Me voy de la iglesia porque Dios no me sanó, no me ayudó. Entonces en eso yo digo que es falta de fe y a veces nos volvemos incrédulos. Ese sería mi comentario. Muy bien, Luis, excelente, excelente, excelente. María, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, es verdad. O sea, pues a veces nosotros queremos compartir a Cristo y la gente nos empieza a querer titubear y a decirnos, pero ¿qué tal si no fue cierto? Si Cristo no resucitó, ¿verdad? Y entonces, he aprendido poco a poco a tener mi confianza en Jesús y aún así decirles, miren, si yo me muero y lo que usted me está diciendo es verdad, yo me voy a morir satisfecha de que traté de hacer el bien, pero volteamos la copa. Si usted se muere y no aceptó a Cristo en su corazón, no busca a Dios, ¿dónde va a pasar la eternidad? Pues hay gente que reacciona bien, hay gente que sigue su necedad, pero Dios tiene un tiempo para cada persona también. Muy bien, María. Excelente, excelente tu comentario. Fabiola, adelante, tienes tu mano levantada. Bueno, yo el pecado que veo en esta historia es el olvido. Y a través del olvido de las promesas del Señor, muchas veces entramos en esa tristeza que entraron los apóstoles y las mismas mujeres. Y prácticamente pecaron porque no le creyeron. Y en nuestra vida y en mi vida también me ha ocurrido en varias veces que confieso mi pecado porque también he pecado y he estado muchas veces confiado en mis fuerzas y no he puesto mi mirada en lo que debo poner, que es en Cristo Jesús, pese a todas las circunstancias, creer en todas sus promesas y aferrarme a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, aferrarme a Él y creerle a Él. Porque muchas veces cuando perdemos a un ser querido, queremos nosotros que los seres queridos sean eternos, pero no es así. Todos tenemos que pasar por la muerte, pero los que aceptamos a Jesucristo hay la promesa que vamos a resucitar. Y esa es la alegría. Y lo que debemos de estar aquí es tratar, o sea, como decía Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. Y entonces pelear esa batalla en las circunstancias, en las peores circunstancias de mi vida. Y he tenido la oportunidad de estar, bueno, y en la calle. Yo trabajo, o sea, visitando los almacenes porque vendo tela al por mayor. Y justamente el día de ayer estaba cerrado el centro histórico aquí en el Ecuador. Y entonces Dios me hizo ver porque es Dios. O sea, yo siempre salgo y le digo, Señor, abre mis ojos espirituales para poder bendecir a la persona que tú me digas, para no caer en las fuerzas por mí, porque nada soy. La gloria y la honra es tuya. Entonces le veía a una señora que bajaba, pero agarrada bastantes paquetes de papel higiénico en una funda grande en un brazo y en el otro brazo también bajaba servilletas y en un cochecito medio viejito bajaba cosas. Entonces me paré y le hice como que le llamaba un taxi y la señora bajaba y comenzó a hablar, a maldecir a los municipales.
Entonces yo le digo, a ver, pero ¿por qué maldicen? La palabra de Dios dice que nosotros debemos bendecirles. Le digo, quizás Dios le dijo, dices que yo quería entrarme al centro histórico para vender. Le digo, pero el Señor, mire lo que le está dando la respuesta. El Señor dice, le digo en su palabra, que Él nos va a bendecir. Él sabe nuestras necesidades. Y entonces a usted le ha de haber dicho, utilízale al municipal, mándale de allá y que se encuentre con mi sierva. Y estamos aquí, le digo. Entonces le compré bastantes cosas y entonces ella me queda bien. "Ay, muchas gracias por enseñarme". Dice. Le digo, siempre dele gracias a Dios. Él sabe todo. Él está con usted, Él está conmigo, le digo. Solo le tiene que aceptar y creer en sus promesas. Y de ahí ella me cogió de la mano y me dijo, que Dios le bendiga. Y le dije, a mí. Y me fui. Y entonces me doy cuenta que el Señor mismo abre ese camino y muchas veces he fallado. Antes de conocer mismo la palabra de Dios he fallado tantas veces, pero que estando en los caminos, como que el Señor mismo a través de su Espíritu Santo me hace reconocer cuando he caído en pecado. Porque quizás me he enojado y ese ratito he dicho, ¿qué hice? La fregué. Entonces llego a mi casa y bueno, y le lloro a mi Señor, digo, te fallé, te fallé. Entonces es el pecado que quiero confesar. Muy bien, Fabiola, excelente. Muy buenos los comentarios del pecado que nos enseña a confesar esta historia. La duda, el olvido, la falta de fe, la falta de compartir de la palabra de Dios, el no creer el sacrificio de Cristo, teniendo la evidencia, teniendo las cosas que hemos vivido, etcétera, etcétera. Hemos ya tocado unos temas sobre el amor de Dios, pero en tus propias palabras, ¿cómo ves tú el amor de Dios en estos versículos, en esta historia? ¿Cómo ves tú el amor de Dios en esta historia? Luis, adelante. Bueno, yo en la historia general veo el amor de Dios cuando resucita a nuestro Señor Jesucristo. Eso ahí está cumpliendo el plan y nos está dando la oportunidad a nosotros también que si nosotros nos mantenemos porque el camino de seguir a Jesucristo es largo. O sea, bien, vamos, cuando nos vayamos a descansar, si es que no nos vamos con Él, porque X motivo podemos servir al Señor por 20 años, 30 años o toda una vida, pero si en el último momento fallamos, pues entonces ahí ya no, ahorita estamos resucitados por medio de la palabra que aceptamos, pero cuando nosotros moramos con Cristo en nuestro corazón, ahí sí va a ser nuestra resucitación verdadera. Entonces eso digo que ahí yo veo el amor de Dios cuando le resucita, cumple la palabra para que todo el mundo vea que Él cumple la palabra. Eso sería mi comentario. Muy bien, Luis, excelente. Dios cumple sus promesas, cumple sus palabras de que resucitó a Jesús, así como Jesús resucitó, también nosotros vamos a resucitar por medio de la fe en Él. Y vamos a hablar un poquito de esto más en la siguiente parte en la historia. Raúl, adelante, tienes tu mano levantada. Eh, bueno, yo veo la paciencia de nuestro Señor porque pues tanto tiempo de haber compartido, 3 años prácticamente compartiendo con ellos y recuerdo en una parte donde ellos no pudieron sacar un espíritu mudo y el Señor les recriminó en ese caso y aún el Señor resucitado, ellos todavía dudaban del mismo Jesús. Cuando se les apareció, no, yo creo que no lo percibían o no lo veían por sus mismas dudas y la incredulidad que tenían en sus mentes y en sus corazones. Y eso que ellos lo estaban viviendo, por decirlo, en el año cero, o sea, viviendo y compartiendo con el Maestro, con el Señor. Imagínense nosotros 2000 años después, como muchas veces nos llenamos de hay veces de dudas, de nostalgia por nuestro comportamiento, de ver todo aquello que
que muchas veces debiéramos alcanzar y no lo alcanzamos, como es buscar esa perfección que el Señor nos pide para que podamos formar parte del reino. Y ahí es cuando usted nos aclaró en una ocasión que de domingo en domingo muchas veces cabalgamos con la cena del Señor para que nos esté perdonando todavía a cada instante todos los errores que nosotros cometemos cada día. Esa es mi apreciación, hermano. Muy bien, excelente. La paciencia tan grande que tiene Dios, que tiene Jesús con cada uno de nosotros, que uno pensaría, no, pues, ¿qué es lo más grande que Dios puede hacer? Pues morir por nosotros y ya está. Pero aún así les costó a los discípulos confiar en Él, al punto en el que le tocó resucitar, a confirmar de que esto sí había pasado y que esto había sido con poder y autoridad de Dios. La paciencia de que nos ve a cada uno de nosotros con nuestras imperfecciones, con nuestros pecados, y nos perdona continuamente. Y nos perdonó porque su sacrificio en la cruz cumplió con los pecados y satisfació los pecados que habían pasado, que estaban pasando y que iban a pasar. Cada pecado que tú has cometido, que estás cometiendo y que vas a cometer, fue clavado en la cruz con Cristo. Y qué paciencia tan grande, qué humildad tan bella la de Jesús, la de Dios, de vernos a cada uno de nosotros con nuestras imperfecciones y decir con brazos abiertos, vuelve a mí, confía en mí, yo estoy contigo para ti. La paciencia y el amor de Dios. Muy bien, Raúl, excelente. Fabiola, tienes tu mano levantada. Bueno, aquí veo el gran amor de Dios hacia nosotros, porque Jesucristo, a pesar de que le fallaron en su incredulidad, no creyeron en sus promesas. Entonces Él llega y les dice paz, y esa paz que el mundo no entiende, les da a los apóstoles. Y luego, posterior a eso, 8 días después, nuevamente estaban los apóstoles y ahí estaba Tomás, el incrédulo. Y entonces el Señor no vino a hablarles ni a decirles por qué son así, como somos nosotros. Nosotros a veces les hablamos del Evangelio y cuando hacen alguna cosa ya somos jueces. Y entonces el Señor nuevamente les dice, paz a vosotros. Y entonces el Señor le dice que le tope todo y entonces ahí recién Tomás le vuelve y le dice y reconoce. Y entonces Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Y ahí viene la promesa para nosotros, 2000 años después. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí veo ese gran amor que el Señor nos da. Y cómo a través de la palabra, porque la fe ha venido, ¿por qué? A nosotros, por la misericordia, por el escuchar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo hemos reconocido que Jesucristo es el Señor. No lo hemos visto, pero el Señor dice, bienaventurados nos dice. Ese es mi comentario, hermano pastor. Amén. Excelente, excelente, Fabiola, muy bien. La bendición tan grande que tenemos cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo se reposó sobre nuestros corazones, abrió nuestras mentes y nuestros ojos a reconocer la historia, el sacrificio y la obra de nuestro Salvador. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. No dice yo soy uno de los caminos, hay otras cosas que puedes hacer, no dice yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y es como un comentario, como que puedes verle el sarcasmo, bueno, no sarcasmo, pero como el gesto de bromear un poquito a Jesús. Porque en nuestras mentes cuando pensamos en la muerte, pensamos ya, o sea, nada, ese fue el fin, ¿verdad? Cuando morimos ya no hay nada más, se acabó. ¿Qué más puedes hacer en tu vida si no es solo trabajar, crecer, tener tu familia y luego qué vas a hacer? Pues morir. Y en muchas personas, en sus mentes, en la cultura en la que vivimos hoy, la muerte es el final, el punto final y no hay nada más. Y Jesús te dice,
Y nos dice a cada uno de nosotros en su palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No experimentarás la muerte eterna. Es más, tienes la vida eterna. La Biblia habla en esos sentidos. No es la muerte, sino es la vida eterna que es dada por ti, por medio de Cristo. La fe que Él tuvo, esa vida perfecta que no pudimos vivir y murió injustamente en la cruz para cumplir con el sacrificio perfecto para todos nuestros pecados. Tienes la vida eterna que cuando tú cierres tus ojos en esos últimos minutos de tu vida terrenal, los vas a volver a abrir y vas a volver a ver la cara, el rostro de Dios, el rostro de Cristo por medio de la fe en su sacrificio. Sus palabras, sus promesas. Todo aquel que vive y cree en mí, nosotros, no morirá eternamente y al contrario tenemos vida eterna. Meditemos en esto, pensamos en esto, por cuestiones de tiempo no lo compartimos, pero ora, ¿qué te lleva a Dios a pedir y hacer con estos conocimientos? A dar gracias, a sentirte motivado a compartirlo con otras personas, a hacer buenas obras, no porque nos dan nuestra salvación, sino por método de alabanza y de gloria al Dios que nos lo dio todo, etcétera, etcétera. La parte final de nuestra clase vamos a enfocarnos en esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de la resurrección? Si para morir por nuestros pecados, si para satisfacer nuestros pecados lo único que Jesús tenía que hacer era morir y lo hizo, entonces por qué resucitó? ¿Qué significa que haya resucitado y cuál es esta importancia de la resurrección de Cristo? Tengo los siguientes comentarios. Número 1. La resurrección de Cristo prueba que Jesús es Dios. Jesús dijo que iba a resucitar en Juan 2:19, en Juan 2:21, en Juan 10:17 y en Juan 10:18. Dijo que iba a resucitar e hizo lo que dijo que iba a hacer. Yo te puedo decir, en 2 horas vas a tener una mansión. Yo te puedo decir eso. Pero, ¿va a pasar o no va a pasar? Posiblemente no, porque yo no tengo el poder, la autoridad para hacer eso posible. Yo te puedo decir, en 15 minutos va a caer un relámpago tan grande en tu casa que te va a dar electricidad por 2 semanas. Puede que pase, puede que no, pero la realidad es que no va a pasar porque yo no tengo la autoridad de predecir el futuro y de decirte qué es lo que va a ocurrir. Jesús tiene la autoridad y dijo que iba a resucitar. Y no solo dijo que lo iba a hacer, pero hizo lo que dijo que iba a hacer, que iba a resucitar después de 3 días y a los 3 días, en ese momento, resucitó. Hay líderes religiosos que les han dicho a sus seguidores que estarán en contacto con ellos después de morir, pero nadie ha oído de ellos aún. Por lo tanto, eran falsos y fraudulentos. Muchas iglesias, muchas denominaciones cristianas te van a decir que los santos oran por ti, que los santos están en conexión contigo, que los santos y las personas que han muerto siguen obrando en tu vida en estos momentos. La realidad es que no pasa. La única persona que tiene esa autoridad y ese poder es Jesús, que dijo que iba a resucitar y resucitó. Demostró con su resurrección que en realidad es verdaderamente Dios. La única persona que puede predecir el futuro es la persona que sabe el futuro. ¿Y quién sabe el futuro si nadie más? ¿Quién fue la persona que lo creó? Dios fue el que creó nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestro mundo, nuestros lugares, todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y cuando pensamos en esto, pensamos en todo. La, el agua, las moléculas, el tiempo, estos segundos que están pasando, estas conversaciones, las ondas de sonido. Dios lo creó todo y tiene el conocimiento de todo. Y Jesús, con esta autoridad y este conocimiento, se proclamó y se hizo a conocer como Dios. Prueba que Jesús es Dios, la resurrección, número 1. Número 2, prueba que Dios aceptó el pago que hizo por el pecado, el pago que hizo Jesús por el pecado, y que nuestros pecados están totalmente perdonados. Pablo dice que Jesús resucitó para nuestra justificación. Esto lo dijo en Romanos 4:25. Jesús resucitó para nuestra justificación. Dice
Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes, de nosotros, es ilusoria, no existe, no tiene valor y todavía estamos en nuestros pecados. Esto lo dio en 1 Corintios 15, 17. Si verdaderamente Jesús no resucitó, nosotros todavía seguimos en nuestro pecado. Al haber dicho esta frase de esta forma, estamos implícitamente diciendo lo contrario, que Cristo cuando resucitó nos ha liberado del 100% de cada uno de nuestros pecados. La resurrección de Jesús, que fue la gran absolución divina del mundo, el perdón de los pecados de todo el mundo, Dios le anunció al mundo entero que estamos perdonados por causa de Jesús. Si Cristo no hubiera resucitado, el comentario que hicimos la clase pasada cuando dijo ya todo está completo, ya todo fue cumplido, ese comentario en Juan 19:30 habría significado que su misión terminó en fracaso. La resurrección de Cristo nos muestra que Jesús en verdaderamente pagó al 100% por el sacrificio de cada uno de nuestros pecados y que todos nuestros pecados son perdonados. Es un milagro, es prueba de Dios el recibo. Cuando tú compras algo en una tienda, te dan un recibo o te dan como una forma de pago de que tú verdaderamente compraste esto. Y la resurrección de Cristo prueba que esa muerte y ese sufrimiento que él pasó en la cruz fue correcto, fue real y fue algo que fue verdadero. Su resurrección declaró que la misión de Dios estaba cumplida. Nuevamente, estamos 100% perdonados. Vivimos con la gracia, vivimos en el perdón. Número 2. Número 3, nos da la seguridad de que nosotros también resucitaremos. Jesús dijo que él iba a resucitar y nos dijo que quien sea que crea en mí, viviendo con esta fe, nunca va a experimentar la muerte y va a resucitar. Cuando tú mueras, tienes la promesa de Dios de que no vas a morir, de que vas a resucitar, de que no te vas a quedar en la tumba con los guardias afuera y con la roca sellada en tu sepulcro. Vas a ver el rostro de Dios, la gloria de la persona más santa que ha existido en todo el universo por medio de la fe en Cristo. La idea de la resurrección física es contraria a la razón humana. No tiene sentido que una persona resucite de la muerte con toda nuestra filosofía, con todas nuestras experiencias humanas, no tienen sentido. Y por eso dice Pablo en sus comentarios y sus epístolas, la muerte, el fe, el evangelio, el mensaje que proclamamos con las personas es de burla, es una locura, dice Pablo. Pero para nosotros, que fue dada a nosotros por medio de la fe este conocimiento revelado, es el poder, la dinamita, la gracia de Dios para la salvación de todo el pueblo. La carne se descompone y se desaparece, todo se acaba, pero por medio de Cristo todo es reestablecido. Tengo aquí un comentario de unas iglesias, los epicureos, perdón, entre los griegos, creían que al morir los átomos de la persona regresaban al pozo común de los átomos del universo. En otras palabras, pensaban que se descomponían de todo lo que los hacía una persona. Cuando Pablo proclamó la resurrección en Atenas con los griegos, las personas se rieron de él, se rieron de la resurrección cuando empezó a hablar de la resurrección. Habían escuchado atentamente hasta que habló de la resurrección y eso fue mucho para ellos. Les causó demasiada risa porque en su filosofía, en su conocimiento, para la persona inteligente, no tiene sentido que un cuerpo vuelva a resucitar después de la muerte. Y por eso muchas personas se apartan con desprecio y ven a Jesús con desprecio. Muchas personas con las que ustedes van a hablar, tú les vas a contar, les vas a hacer saber lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice el registro histórico, es que verdaderamente Dios Jesús resucitó de entre los muertos. Y te van a decir, qué payasada, qué ridículos. Y tú tienes que parar firme en tu fe y mostrar los versículos y mostrarles la historia de que estos discípulos que vieron a Jesús resucitado fueron capaces de morir, no de tener $1.000.000 o de tener una casa gigante, pero fueron capaces de morir por esta verdad y estas cosas que vieron nuevamente siendo Cristo resucitado. ¿Cómo sabemos entonces que vamos a resucitar?
Jesús resucitó. Si Jesús resucitó, tú vas a resucitar. Pablo lo llama las primicias de los que murieron en 1 Corintios 15:20. Jesús fue el primero en demostrar de que la muerte no era el punto final. Fue el primero en demostrar de que la vida no se acaba en la muerte con nosotros en nuestra fe en Cristo. Si Jesús resucitó, tú y yo tenemos esa promesa de que por la fe en Él también vamos a resucitar. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Juan 11:25 al 16. Nuevamente dijo, porque yo vivo, también ustedes vivirán, en Juan 14:19. Si yo vivo, ustedes también vivirán. Y Jesús está vivo. Pablo escribe, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, a los que tienen fe en el que su sacrificio fue para el perdón de nuestros pecados y que verdaderamente ocurrió, conforme a lo dicho por el Señor. El Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:14-16. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección. Entonces, ¿cuáles son las importancias de la resurrección de Cristo? Sí, nos muestran que el pago fue hecho, nos muestra que esto es un milagro de Dios y estos son los 3 puntos importantes. Número 1, prueba que Jesús es Dios. Solo Dios puede predecir el futuro y solo Dios tiene el poder y la magnitud de hacer algo tan increíble. Número 2, prueba que Dios aceptó el pago que hizo por el pecado y que nuestros pecados están totalmente perdonados. Vivimos en un estado de gracia, siendo 100% santos ante los ojos de Dios por medio del sacrificio en Cristo. Y tercero, nos da la seguridad de que nosotros también resucitaremos. Tú tienes esa confianza, tienes esa paz y tienes esa promesa de Jesús, de que cuando el día llegue, que por cuestiones de salud o por cuestiones de vejez, cuando tú empieces a cerrar tus ojos y que sientas que tu vida se aparta de ti terrenalmente, vas a volver a abrir los ojos, vas a ser resucitado entre los muertos y vas a ver el rostro glorioso de Dios. Los versículos que he compartido con ustedes, para reenfatizar la clase y la lección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. En 1 Corintios 15, para que yo les dé el contexto histórico de que esto no es solo algo que hizo Jesús y que vieron sus discípulos y que los discípulos le contaron a otras personas, solo los 11, pero para que veamos que habían más personas que fueron parte de este suceso. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, hace las siguientes declaraciones. Número 1, que hubieron muchos testigos de la resurrección. Pablo dice de Cristo que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, al mismo tiempo, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último se me apareció a mí. Pablo está hablando que soy como un niño nacido fuera de tiempo porque se apareció en el camino a Damasco. Hubo muchos testigos de la resurrección que vieron a Cristo resucitado, que lo vieron con sus heridas, con su sangre, que lo vieron haber muerto en la cruz y que ahora lo habían visto resucitado de entre los muertos. También nos dice en la declaración de Pablo, qué triste y vacío sería todo si Cristo no hubiera resucitado. Tú te puedes imaginar el sufrimiento tan grande que tendríamos cada uno de nosotros de experimentar la ira y el odio de Dios, de que cada uno de nosotros es un pecador al 100% y que cada uno de nosotros merece la muerte eterna. Tú y yo no merecemos ser
Amados, no merecemos tener una casa, no merecemos experimentar amor, no merecemos experimentar el internet, no merecemos nada por culpa de nuestro pecado. El mundo tan triste en el que viviríamos si la muerte de Cristo hubiera terminado en eso, solo la muerte. Pero porque Él resucitó, tú y yo tenemos esta confianza de que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, de que el amor de Dios te llena y te y se te sale del alma, o sea, no lo puedes contener porque es así de grande. Entender de que el amor de Dios está contigo presente, obrando en tu corazón y obrando en tu cuerpo y obrando en tu alma, en tus ojos, en tu espíritu para cambiar tu vida y para hacerte entender de que la salvación es tuya por medio de Cristo y que te lo puedes dar a otras personas por medio del Espíritu Santo. Pero Cristo sí resucitó y reina sobre todo. Cuando Cristo resucitó ante los muertos, Dios le dio la autoridad de reinar sobre todo en el universo. Le dio nuevamente su autoridad como Dios. Jesús cuando vino a la tierra se sometió a estar bajo del Padre, pero nuevamente ya que resucitó, su autoridad fue restablecida y se le dio cargo sobre todo el universo para que cuando el momento sea adecuado de que Él vuelva a volver a juzgar a todos, venga con su poder y su autoridad a resucitarnos de entre los muertos, a darnos esa vida gloriosa y a juzgar, a castigar el pecado a las personas que viven en incredulidad. Por último, Dios nos dará un cuerpo glorificado en la resurrección. No sabemos exactamente cómo va a ser este cuerpo. No sabemos si va a ser un cuerpo de cuando teníamos 20 o 25 años o cuando ya estábamos más jóvenes o si va a ser el cuerpo en el que nos morimos. Pero sabemos con claridad de que el cuerpo va a ser glorificado para la gloria de Dios en la resurrección. Y eso es un llamamiento a alabanza, a gozo, de que Dios te ha visto a ti con tus imperfecciones y ha dicho, te voy a cambiar la vida y te voy a hacer entender y que veas quién es Dios y quién soy yo y cómo es que puedo obrar en tu corazón para cambiarlo todo por medio del Espíritu Santo y la fe en Jesucristo. La resurrección de Cristo, nuevamente, demuestra que la muerte no nos puede vencer. La muerte no gana, el demonio no gana, eh, el diablo no gana, la muerte fue vencida. No tenemos que tenerle miedo a morir. Ahora eso no significa, no es que vayas a buscar razones por las que hagas cosas peligrosas para poner tu vida en riesgo, porque aún así tienes el privilegio y las bendiciones de compartir este mensaje con otras personas, pero tienes esta paz en tu mente y en tu corazón que te dice, no, la muerte no me preocupa. Cuando yo llegue a mi vejez o si llego antes por una enfermedad, la muerte no me va a asustar porque yo sé que Jesús murió por mí y que voy a ser resucitado. Nos llena de agradecimiento por la victoria que ganó Jesucristo. Esto no se trata de lo que nosotros hicimos, pero se trata de todo lo que hizo Jesús por nosotros y por medio de eso le damos gracias. ¿Qué regalo más grande necesitas tú? ¿Qué regalo más grande o qué regalo es mejor que la vida eterna? Algo que dura para siempre. Nada en absoluto y por eso le damos gracias y alabanza a Dios. Nos impulsa a seguir firmes y seguir creciendo. Nos impulsa, tú tienes el conocimiento de que esto es verdad. Yo no te debo preguntar si esto es verdad porque yo entiendo y asumo que de que tú consideras que esto es verdad. Y porque tú consideras que esto es verdad, te lleva a querer aprender más de la palabra de Dios. Sí, tienes esta fe, esta salvación, y ahora estamos entendiendo, bueno, qué significan las profecías del Antiguo Testamento, o qué significa estas historias que hablamos sobre la vida y la obra del Salvador a la hora de enfrentarse a la muerte. Quieres seguir aprendiendo y quieres seguir conociendo a tu Padre, conociendo a Dios, para poder proclamar de una mejor manera el mensaje del Evangelio con otras personas. Nos impulsa a seguir firmes y a seguir creciendo. Y nos asegura que la obra del Señor no carece de sentido. Nuevamente, no tiene sentido. No tiene que Dios te haya visto a ti, que nos haya visto a nosotros y haya dicho, yo voy a morir por ti. No tiene sentido, no lo podemos entender. Y es un amor es como un amor de los que tienen hijos, pueden entender esto muy bien. Tu hijo se puede portar de la peor manera posible y aún así lo vas a amar y lo vas a preocupar y vas a querer estar por ellos, a estar ahí para ellos. Y de una forma mucho más amplia y mucho más específica,
es el amor de Dios con cada uno de nosotros. Que cada vez que nos rebelamos, cada vez que le hacemos sentir mal, cada vez que le fallamos en seguir sus mandamientos, que cometemos adulterio en nuestros corazones, que robamos, que matamos en nuestros corazones al odiar a nuestro prójimo, etcétera, 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 que aún así nos haya visto y haya dicho, tú eres tan valioso para mí, mi posesión más querida, que soy capaz de poner mi propia vida en riesgo, de morir por ti, para que tú te des cuenta lo mucho que te amo y lo mucho que yo me preocupo por ti. No tiene sentido y aún así le damos gracias y alabanza por ese amor inmerecido. Hablamos en nuestros círculos, hablamos el amor inmerecido, la gracia y la paz inmerecida. Ninguno de nosotros la merece, pero porque ninguno de nosotros la merece, nos regocijamos juntos como hermanos y hermanas en Cristo, de decir, estamos en la misma página. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, 100% perdonados y con amor de saber de que Jesús murió por cada uno de nosotros. Por cuestiones de tiempo no vamos a contestar esta pregunta, pero los dejo con este mensaje. Juan capítulo 20:30. Después de que Jesús haya ascendido a los cielos, antes de que Jesús haya ascendido a los cielos, hizo lo siguiente. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están puestas registradas en este libro de Juan. Pero estas se han escrito, las cosas que sí se escribieron, se han escrito para que ustedes, nosotros, creamos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengamos vida eterna. Jesús lo cumplió todo, lo hizo todo por nosotros para que nosotros tengamos vida eterna. Todo lo que se escribió en el Nuevo Testamento, todas las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento sobre las profecías de lo que iba por venir, se escribieron para que personas, uno de ustedes hizo el comentario, que 2000 años después, nosotros podamos tener esa seguridad y esa paz de saber de que sí es verdad, de que se escribieron para nuestro beneficio, para que tengamos vida eterna y creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Dios, y para que creamos que en su nombre tenemos vida eterna. ¿Alguna pregunta, comentario antes de yo terminar la clase y explicar nuevamente el proyecto final y lo que espero del proyecto final? Luis, adelante, tienes tu mano levantada. Bueno, usted dio como un tipo de resumen de todo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer así mismo cuando estamos compartiendo, por decir, esta clase en especial, cuando vamos a dar para hacer el video. Muy buena pregunta. Te la voy a contestar en unos minuticos. Quiero primero solo dar la oportunidad de que si habían algunas preguntas sobre los contenidos que acabo de explicar y ya luego contestamos preguntas del proyecto final. ¿Alguna pregunta sobre los comentarios o la explicación que hicimos sobre la obra del Salvador? Si no, no hay ningún inconveniente. Entonces continuamos con la acertación y los comentarios del proyecto final. ¿Qué es lo que yo espero que ustedes hagan para el proyecto final? Primero que nada, no se van a estresar. Yo quiero que ustedes hagan esto de su buena voluntad porque yo sé que ustedes lo quieren hacer y quieren seguir con sus cursos y seguir aprendiendo y eso me motiva mucho. No quiero que piensen que yo estoy aquí para juzgarlos a ustedes y para criticarlos y para hacerlos sentir mal sobre sus explicaciones. Quiero que se sientan cómodos compartiendo la historia. Como maestro de Academia Cristo, estamos requeridos a hacer un proyecto final para poder seguir, para poder dejar que ustedes sigan participando o sigan pasando los cursos de una forma apropiada. Todo tiene que tener orden, todo tiene que tener su logística y esta es parte de eso. El proyecto final de esta clase es el siguiente: compartir un video, una grabación en la que ustedes les estén compartiendo una historia que vimos juntos en este curso. La pueden escoger de la lección 1 a la lección 8, de cualquier historia que hayamos visto, con otra persona utilizando el método de las 4 Cs. Nuevamente lo voy a repetir. El proyecto final es que ustedes graben o un video o un audio de ustedes utilizando el método de las 4 Cs de alguna de las historias que vimos juntos en este curso con otra persona de esa manera.
Ahora vamos a responder preguntas más específicas. Yo entiendo que a veces la tecnología puede ser un problema. Entonces, hablen conmigo, comuníquense conmigo, no hay ningún inconveniente a la hora de enviarme el proyecto. Muchos de ustedes, ya tengo varios de sus compañeros que me lo han mandado. Me lo pueden mandar por pedacitos en video, me lo pueden mandar por email, por mensaje de texto. Yo voy a compartir mi información y nuevamente todo esto que estoy diciendo de una forma un poquito más organizada, la voy a compartir por el grupo de WhatsApp también. Se pueden comunicar conmigo. No tiene que ser necesariamente un video, también puede ser un audio de la grabación. Yo tengo que escuchar que ustedes están compartiendo el mensaje con otra persona utilizando el método de las 4 Cs y yo tengo que escuchar a la otra persona con la que ustedes están compartiendo el mensaje que está ahí presente, que están participando. En otras palabras, no me tienen que mostrar a mí de que sí lo están compartiendo con otra persona. Yo tengo que darme cuenta de eso. Entonces puede ser o un video, una grabación o un audio. A la hora de que ustedes graben a otra persona, pues le piden el permiso, le dejan saber, mira, es que yo estoy tomando estas clases, estoy haciendo este proyecto final, me gustaría saber si te pudiera grabar para yo poder mandar este trabajo a mi profesor. No tiene que ser un secreto, les pueden decir. Sí pido de que sea una persona que no sea parte de nuestra familia de Academia Cristo. En otras palabras, por ejemplo, yo entiendo que Wilson está aquí, tomó estas clases con Silvia, con su esposa. En este caso pedimos que Wilson, por favor, no compartas este mensaje con tu esposa, pero que encuentres a una persona con la que no haya hecho parte de este curso o que no haya conocido de Academia Cristo todavía. En otras palabras, estamos buscando que ustedes busquen a personas en su comunidad o de su familia o conocidos para que puedan compartir este mensaje del Evangelio con otras personas. Cuando utilicen el método de las 4 Cs, nuevamente, pueden revisar las grabaciones, la forma en la que yo lo hice. No tienen que hacerlo exactamente de la misma forma que yo lo hice. Yo quiero verlos a ustedes utilizar el método de las 4 Cs. Yo no me quiero ver a mí utilizando el método de las 4 Cs. Quiero que lo hagan suyo, lo hagan de una forma personal y orgánica. Utilizar el método de las 4 Cs, haciendo la pregunta del captar, contando la historia, la pueden leer o la pueden decir en sus propias palabras, lo hemos practicado muchas veces, responden las preguntas de considerar, responden las preguntas de consolidar y terminan con una oración. Y le dan las gracias a Dios, le dan las gracias a la persona con la que compartieron la historia y me mandan el video y la grabación y yo les doy los comentarios después sobre el contenido y eso es todo. Yo quiero simplemente darles la oportunidad a ustedes de que compartan la historia, de que practiquen los conocimientos que hemos hablado y que me muestren a mí como su maestro, de que se sienten cómodos utilizando el método de las 4 Cs y de que conocieran los contextos y los contenidos de nuestro curso, de nuestras clases. El proyecto final tienen la fecha límite de 2 semanas. Tienen 2 semanas para poder mandarme este proyecto final. Y con esto sí soy un poquito más estricto con la fecha límite. Déjenme chequear exactamente qué día es para decírselos de una vez y poder dejarlo en el comentario. En 2 semanas a partir de hoy nos encontraremos 29, 5, septiembre 12, jueves, septiembre 12 a la medianoche es la fecha límite de la clase para que ustedes me puedan mandar el proyecto final. Lo vuelvo a repetir, septiembre 12. Si necesitas una extensión, y por favor no van a abusar de estos pretextos, si necesitan una extensión, por favor comuníquense conmigo. Yo entiendo que a veces es difícil encontrar la persona, que a veces por cuestiones de trabajo es difícil, que a veces por cuestiones de familiares, etcétera, etcétera. Hay muchas razones por las que podemos dejar esto para el final. Pero yo necesito que por favor se planeen, se comuniquen conmigo y me dejen saber, aunque sea con 5 o 6 días de adelanto. Lo que no quiero es que muchos de ustedes al final del día 12 me escriban, maestro, perdón, se me olvidó, se me pasó, me ocurrió esto, no voy a poder entregarlo a tiempo, necesito una extensión. Yo estoy dispuesto a colaborar y a trabajar con ustedes con su horario, con su tiempo, pero también les pido que respeten el tiempo de nosotros como maestros a la hora de entregar sus proyectos finales. Si hay una emergencia que es así muy grande, muy importante, nosotros también entendemos y trabajamos para que puedan entregar el proyecto final más tarde, pero por ahora, por conocimientos del curso y para que todo se entregue de una forma ordenada,
Les recuerdo que la fecha límite para entregar el proyecto final es septiembre 12 a la medianoche. Me lo pueden mandar por correo y me lo pueden mandar por mensaje de WhatsApp. Nuevamente, yo voy a compartir esto en el grupo de WhatsApp para que ustedes tengan esa información ahí pertinente y a su disposición. Eh, y tomen esta oportunidad de hacer el proyecto final. No lo vean como una tarea, sí, es para pasar el curso, pero es compartir el evangelio es una de las bendiciones más grandes que tenemos nosotros como discípulos de Cristo. Yo estoy más de agradecido se los dije al principio de la clase, por haber sido su maestro, por haber compartido este tiempo con ustedes. Cada uno de ustedes me ha demostrado a mí que tienen esa pasión, esa fe, esos frutos de la fe para seguir aprendiendo la palabra de Dios, y por eso oro y le doy gracias y me regocijo en esta familia que somos en Cristo y en Dios. Yo sé que van a hacer un buen trabajo, no se estresen sobre el proyecto, yo sé que lo van a hacer bien. Me han demostrado que saben los conocimientos de la clase. Ahora simplemente estamos pidiendo de que tomen ese paso adelante de tomar la rienda y compartir el mensaje del Evangelio con otras personas. Abro preguntas a cualquier tema sobre el proyecto final que no haya quedado claro o que todavía tengan alguna duda al respecto. Preguntas sobre el proyecto final. Raúl, adelante, tienes tu mano levantada. Creo que conversamos hace 2 semanas sobre que la duración de, si es por audio, de máximo 30 minutos, profesor. Muy buena pregunta, Raúl. No hay tiempo máximo. Si ustedes, o sea, ustedes se han dado cuenta, las clases de nosotros duran aproximadamente 1 hora. No tiene, y el método de las 4 Cs dura un poquito menos porque yo comparto temas después de la clase. Y como solo lo están haciendo con una persona, a veces nuestras clases son un poquito más largas porque tenemos diferentes comentarios en nuestra clase. Pero como lo van a hacer con 1 o 2 personas, puede que sea un poquito más rápido y no hay ningún inconveniente con eso. Por eso es que no les di un tiempo específico, porque a veces puede ser un poquito más de 30 minutos, puede ser un poquito menos. Lo que sí quiero es ver de que ustedes están tomando el tiempo de disfrutar esa bendición de compartir el Evangelio, de disfrutar la bendición de compartir con las preguntas, en inglés dice wrestle, de como pelear no pelear de una mala manera, pero pelear de una buena forma con las palabras de Dios, de tratar de entender, de discernir qué es lo que están diciendo la otra persona, de compartir el mensaje del Evangelio, y usualmente eso te va a tomar más de 5 o 10 minutos, ¿cierto? Entonces, aunque no les doy un tiempo ni máximo ni mínimo, sí les pido que como discípulos fieles de la palabra de Dios se tomen el tiempo de utilizar fielmente el método de las 4 Cs. Y por ahora todos sus compañeros de clase y los compañeros las estudiantes que he tenido anteriormente han hecho un trabajo excelente a la hora de entregar estos proyectos. No sientan, si ya se están pasando de 50 minutos, no hay ningún inconveniente de que lo cierren. Tampoco sientan de que cada parte, por ejemplo, el captar no tiene que ser 10 minutos, el contar no tiene que ser 10 minutos y 10 minutos, 10 minutos. Puede variar. El consolidar puede durar 15 minutos, el captar puede durar solo 5. No hay ningún inconveniente con eso tampoco. ¿Me hice entender, Raúl? Sí, señor, claro. Muy bien, Raúl, muy buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda sobre el proyecto final ahora que estamos aquí en clase en vivo que pueda aclarar y que pueda comunicar con ustedes? ¿Alguna duda sobre el proyecto final? Muy bien, no hay ningún inconveniente. Nuevamente, les reitero, toda esta información la voy a compartir por el grupo de WhatsApp en unos minutos, incluyendo la grabación. Tienen el beneficio de las grabaciones a su disposición para que a la hora de que ustedes quieran escojan su lección, vuelvan a ver la grabación y vean los contenidos que hablamos en la clase y vean cómo podemos compartir de estos conocimientos. Y les doy las gracias nuevamente por ser buenos estudiantes, por ser respetuosos y por tener esta pasión en Cristo de seguir creciendo en su palabra. Eh,
Wilson, tienes tu mano levantada antes de que cerremos con una oración. ¿Alguna pregunta? Sí, estaba tratando de la comunicación. Ya, para enviar el trabajo, ¿por qué medio lo hacemos? ¿Hay Sí, algún link, algún link para poder subir el trabajo? correcto, Bueno, muy bien. Muy bien, correcto. Esa información la voy a compartir en el mensaje de WhatsApp. Me la pueden enviar por correo y yo voy a compartir mi correo electrónico con ustedes o me lo pueden enviar por mensaje directo en WhatsApp. Todos tienen mi número de teléfono y nuevamente voy a compartir esa información con ustedes en unos momentos, por correo o por mensaje de WhatsApp. Puede ser una grabación o puede ser el audio. Simplemente tienen que demostrar de que compartieron utilizando el método de los 4 Cs este mensaje con otra persona. Fabiola, adelante, tienes tu mano levantada. Bueno, yo solamente, no solamente, le quiero agradecer por el tiempo que usted nos ha dado y muchísimas gracias por las enseñanzas. Que Dios le siga utilizando, bendiciéndole. Eso le quería decir. Ay, ya no más. Me van a hacer llorar, muchachos, me van a hacer llorar. Suficiente, suficiente. Estamos aquí con un propósito, estamos aquí como familia en Cristo. Las gracias se las doy a ustedes nuevamente por tener esa pasión de querer seguir siendo parte de nuestras clases y seguir conociendo lo que dice su Padre amoroso sobre la salvación y en su Biblia. Muchas gracias a todos y cerramos con una oración. Oramos. Padre, te damos las gracias y te bendecimos por la obra de la salvación que diste por medio de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por las últimas 8 clases que tuvimos juntos, por habernos ayudado a crecer en nuestra fe, por habernos ayudado a crecer como hermanos y hermanas en Cristo. Te pido nos bendigas, nos des las fuerzas y las capacidades de seguir aprendiendo y de seguir compartiendo de tu mensaje del Evangelio con otras personas. Te pido bendigas a cada una de las personas que fue parte de nuestro curso. Ayúdalos a entender, Señor, de que no se trata de lo que ellos hacen, de lo que ellos han hecho o lo que van a hacer. No se trata de qué tan elocuentes son, no se trata de qué tan inteligentes son, Señor. Se trata todo lo que tú puedes hacer por medio de ellos. Y como tú puedes hacer cualquier cosa porque tú creaste todo, ellos son capaces de hacer todo por medio de ti. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones, a tener mentes y corazones dispuestos a querer compartir de la palabra de Dios y hacerlo de una manera fiel y justa y ordenada ante tu iglesia y ante tus ojos. Todo esto y más lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vivió la vida perfecta que no pudimos vivir y que murió en la cruz injustamente para pagar por el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Amén. Amén, amén, Amén. amén. Muchísimas gracias a Amén, amén, todos. amén. Estoy Amén. pendiente de cualquier cosa por el mensaje en WhatsApp. Si tienen alguna duda sobre el comentario del proyecto final, me pueden escribir sobre cómo entregarlo. También me pueden escribir, no hay ningún inconveniente. Que Dios los bendiga y que pasen linda noche. Amén. Amén. Saludos. Amén. Gracias. Amén. Muchas Amén, gracias. amén, amén. gracias a todos, bendiciones. Bye, bye, bye. Igualmente, bendiciones a todos. Buenas noches, bendiciones para todos. Amén, amén, amén. Muchísimas noches.